Bueno, gente fifí, liberales, conservadores, listos para platicar acerca de otro tema de carácter político. En esta ocasión vamos a hablar algo que aconteció el día de ayer, 4 de mayo, alrededor de las 2, 3 de la tarde, que fue una agresión física que recibió el periodista Vicente Serrano por parte de Héctor Suárez Gómez. A ver, el análisis lo vamos a hacer desde una perspectiva que no corresponde a lo que está circulando en la mayoría de los medios de comunicación que relatan el hecho y sobre todo las declaraciones de Vicente Serrano, y se alude también a lo grabado en un pequeño video que presentó precisamente este periodista, quien fue agredido por Héctor Suárez. Lo queremos hacer de una perspectiva diferente, como lo hemos señalado en este canal. Lamentablemente nuestro país está dividido básicamente en dos grupos, los que apoyan la 4T y los que están en contra de la 4T. Tuve la fortuna de estar en el 2009 en Venezuela, cuando estaba precisamente en su apogeo la presidencia de Hugo Chávez, y era un asunto similar, en donde había un sector de la población que apoyaba a Hugo Chávez y el otro sector que no lo apoyaba. Situación que se ha dado en muchos otros países cuando existen este tipo de gobiernos que lo que gustan es de polarizar las posiciones. Independientemente que tengan razón o no, lo importante es señalar que lo que se dice, en este caso por parte del presidente López Obrador en una mañanera, ha permeado hasta lo que son las familias. Encontramos, no estoy hablando de familias élite, en familias de la clase popular, por ejemplo aquí en la Colonia Obrera, en la demarcación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, tengo el gusto de conocer a muchas familias que están polarizadas dentro de sus propios integrantes, en donde algunos apoyan a la 4T y otros simple y sencillamente no les gusta la manera como se está gobernando. De eso estamos hablando. Entonces, cuando estamos con este discurso de esta división, el discurso en donde continuamente se agrede a los periodistas de las mañaneras, independientemente, con razón o sin razón, lo cierto es que se ha convertido el país, aparte de la violencia generada por los propios delincuentes, hablamos del narcotráfico o de otro tipo de delincuencia organizada o delincuencia común, independientemente de este tipo de violencia, de la violencia que se genera en las propias familias, en lo denominado violencia intrafamiliar, bueno, pues se le adiciona ahora este conjunto de verbalizaciones, de agresiones desde la presidencia de la República, que cuando permean, pues obviamente esto se ha trasladado a las redes sociales, y fue lo que aconteció con este periodista Vicente Serrano y Héctor Suárez Gómez, quien en Twitter se han dado hasta con la cubeta, pero pues nunca pensaron, supongo yo, en encontrarse físicamente, y eso ocurrió el día de ayer en un restaurante del centro comercial Plaza Arts, allá en el Pedregal de San Ángel. Y bueno, obviamente que al encontrarse físicamente, pues hubo ahí este enfrentamiento verbal que luego pasó aparentemente a una agresión física de parte de Héctor Suárez Gómez a los lentes de Vicente Serrano. Hay que señalar algo muy importante. En la Ciudad de México está muy penado el hecho de que una persona con lentes suframos algún tipo de agresión, ¿no? Puede ser incluso que la gente llegue hasta el reclusorio. La situación es que Vicente Serrano, como periodista, analicemos primero a él, sí propicia un lenguaje violento, regularmente con palabras soeces, así se dirige a los adversarios de la 4T de manera permanente. Ustedes vean sus videos. Entonces, esto, al verbalizar violencia, pues seguramente se hace acreedor a que se verbalice violencia con él verbalmente, pero también en el enfrentamiento físico, pues se llegó a este asunto de las manos. Por otro lado, Héctor Suárez Gómez ha declarado una y otra vez, lo he visto en muchas entrevistas, que él se divierte mucho, ¿no?, con este asunto de los periodistas domesticados o de la crítica a los seguidores de López Obrador. Si se divirtiera exclusivamente, no tendría por qué haber llegado a este asunto de la agresión física. Sin embargo, lo que podemos dar constancia, mi formación es como psicólogo, es que lamentablemente cuando somos incapaces de manejar las emociones, y una cosa es el relato y otra cosa es el hecho, pues se evidencia que ante la presencia física, ante el calor de las palabras, es complicado manejar las emociones y se llega
al manejo de la frustración o al manejo inadecuado de la frustración, lo cual deriva en violencia. Y desde luego que esto es reprobable para las dos personas. No es que uno tenga la culpa u otro no, porque aquí no es un asunto de que alguien es una blanca paloma y la otra no. Aquí el asunto es de que dos personas adultas, Héctor Suárez Gómez debe tener como 50 y pico de años, y en el caso de Serrano seguramente también por ahí, dos personas adultas que deberían de tener, de acuerdo al intelecto que dicen representar, que dicen que manejan en sus redes sociales, pues discutir de la mejor manera, ¿no? Y que en ese momento los argumentos ante una entrevista, ante un debate, como pudieran ponerse de acuerdo para poder realizar esto, haber dirimido ahí sus puntos de vista, pero no, llegaron a este asunto. Lo increíble es que la Procuraduría del Distrito Federal inmediatamente se puso al servicio de Vicente Serrano, no porque esté mal el acontecimiento de que eso ocurra, sino por lo simbólico que es que ante un periodista sí lo hacen, pero ante miles de personas que han sido agredidas en la vía pública, esto no ocurre. Entonces se nota un sesgo muy importante de parte de quien imparte, valga la redundancia, la justicia, y que en automático llevó precisamente a que Vicente Serrano se presentara en un ministerio público a hacer la demanda correspondiente, la denuncia correspondiente. Luego publicó por ahí Héctor Suárez Gómez un video en donde pues, ya estaba ahí en una de las alcaldías. En fin, no voy a profundizar en eso porque no es el tema de este video. El tema fundamental es cómo es posible que un país que necesita la unidad, que necesita que todos nos pongamos a trabajar para sacarlo adelante de esta crisis económica con un 7% de lo que actualmente estamos viviendo en el incremento del costo de vida, de la inflación, ¿cómo es posible que estemos en estas circunstancias? ¿Quién sale ganando con esta división? Esa es la pregunta que tendremos que hacernos. Y obviamente la inmadurez de las personas que no entendemos que no tenemos por qué defender a ningún gobierno. Es que todos han sido pésimos, todos han sido malísimos. En este caso, por ejemplo, la 4T, yo les preguntaría, ¿realmente tenemos un sistema de salud correcto? Lo he vivido personalmente, tanto en instalaciones del Seguro Social como en las de la Secretaría de Salud de aquí de la Ciudad de México. Y la verdad, primero, desde el trato hasta el que no existen los medicamentos, es igual o peor como con otros gobiernos, tanto priistas como panistas. Esa es la realidad y eso es lo que tenemos que estar valorando. En materia educativa, se han mejorado las condiciones académicas de nuestros hijos y de nuestros, bueno, en el caso mío, de mis nietos o de los hijos de ustedes. Sería la pregunta. ¿En realidad tenemos mejores condiciones académicas? ¿En el mercado laboral existe empleo suficiente y bien remunerado? ¿No con costos pauperizados? Eso es lo que tendríamos nosotros que estar analizando sin tener que, en este momento, enfrentarnos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. Esto que acaba de ocurrir es precisamente el cenit, ¿no? En la parte cúspide de lo que puede en algún momento ocurrir un desaguisado mayor entre personas, precisamente por este tipo de circunstancias. Así que yo no le doy la verdad absoluta ni a Vicente Serrano ni a Héctor Suárez Gómez desde el punto de vista de su reflexión, de cómo viven a la 4T. Obviamente yo tengo mi punto de vista, por eso tengo aquí este canal. Eso es intrascendente para mí. Lo más grave es que este lenguaje de odio de ambas partes los llevó a un enfrentamiento de carácter físico y eso no puede ser y no puede seguir ocurriendo en un país en donde hemos visto el número de feminicidios, en donde hemos visto que la Guardia Nacional en Guanajuato, un sujeto fue capaz de asesinar a un joven que nada tenía que ver con la delincuencia de ahí del Estado. Lo que hemos visto es también a una Guardia Nacional, acaban de exhibir ayer un video en donde están nalgueando a una persona que la tienen capturada. O sea, realmente de qué estamos hablando. No podemos continuar con esta violencia. Así que, pues ahí está la reflexión para ustedes. Ya saben que si les gusta lo que aquí decimos, manita arriba, suscríbanse al canal, compártanos y nos vemos en el siguiente análisis.